Hola, los saluda Robert Cuadros. Hoy voy a presentarles el primer video de la serie Partidas 2012. En este video analizaré la partida disputada entre los grandes maestros Shahriar Mamediarov y Anish Giri en la tercera ronda del torneo Grand Prix de Londres. La partida comenzó con la defensa eslava, caballo F3, caballo F6, dama B3. Esta jugada es relativamente extraña y conduce a un juego con muchas complicaciones, muy al estilo de Mamediarov. La idea es impedir el desarrollo del alfil de C8. Lo malo es que expone muy pronto a la dama al ataque de las piezas del oponente. A pesar de esto último, pienso que la jugada elegida por Mamediarov es correcta, tomando en cuenta que Giri, a pesar de ser un jugador muy talentoso y que ha escalado rápidamente hacia la élite mundial, tiene todavía poca experiencia en el manejo de ciertas sutilezas posicionales en la fase de la apertura y su conexión con el medio juego. E6 jugaron las negras, reforzando el centro. Las blancas continúan su desarrollo. H6, el alfil se retira a H4, y aquí, si las negras quieren jugar de modo sólido, pueden continuar su desarrollo con alfil E7 y entrar en un esquema típico del gambito de dama declinado, en el que las blancas tendrían una ligera ventaja, pero las negras mantendrían una posición bastante segura. Sin embargo, Giri decidió plantear una lucha aguda al cambiar los peones en C4, entregando el centro y postergando el desarrollo. El gran maestro Anish Giri tiene que haber estado muy seguro cuando tomó esta decisión, y en todo caso es una recomendación para todos que cada vez que tengamos la alternativa de elegir una continuación que agudice el juego, tenemos que sopesar todos los pros y los contras desde el punto de vista táctico y estratégico. B5, atacando a la dama. Dama C2. Y ahora presten atención. El plan típico de las negras aquí consiste en jugar alfil B7, seguido de caballo BD7, y entonces el golpe en el centro con C5, buscando el cambio en dicha casilla, con la consiguiente activación del juego negro, pues se abriría la diagonal para el alfil de B7, el caballo o el alfil se ubicarían ventajosamente en C5, dependiendo de cuál pieza se utilice para recapturar allí. Se podría traer la torre a C8, con amenazas de ataque a la descubierta contra la dama, etc. Veamos cómo lo hicieron las negras. Alfil B7. Comienzan bien. Caballo BD2. Esta jugada tiene como propósito apoyar el avance del peón de E2 a E4, pues de otro modo las negras no tendrían mayores dificultades. Caballo BD7. Las negras se alistan para golpear con C5. E4, ganando espacio en el centro y atacando al mismo tiempo al peón de B5. En lugar de E4, también es posible E3, aunque sería una jugada muy pasiva, pues seguiría A6, y entonces el golpe en el centro con C5 le daría una posición muy cómoda a las negras. Torre C8. Esta jugada es innecesaria dentro del plan de las negras de liberar su posición con C5. En todo caso, torre C8 puede venir después de lograr la ruptura en dicho punto. Correcto era, por ejemplo, A6, protegiendo al peón de B5 y haciendo posible inmediatamente C5. También era buena dama B6, con la misma idea de jugar C5. Además, con dama B6 se desclavaría al caballo de F6. Alfil E2. Las blancas se preparan para enrocar por el lado corto. ¿No sería muy bueno el avance a E5 por G5, alfil G3, caballo D5, y el caballo se ubicaría en una excelente casilla? Si las blancas quieren entrar en un esquema similar al sistema Botvinnik, con caballo por G5, H por G5, alfil por G5, las negras sencillamente responderían C5, con una lucha muy aguda por ambas partes.
Nótese que las negras aún no pueden completar su plan de romper con C5, pues en ese caso el peón de B5 sería capturado por el alfil. Por esa razón las negras juegan A6. Las blancas se enrocan y ahora C5. Finalmente las negras logran hacer esta jugada, pero ya es un poco tarde y de hecho tal vez ya no sea tan buena, pues no contribuye al desarrollo de las piezas y deja al rey peligrosamente en el centro. Como sea, no parece haber algo mejor, pues si las negras hacen algunas jugadas normales de desarrollo, las blancas comenzarían a dominar la posición, apoderándose de la casilla D6. Y ahora las blancas respondieron D5, un fuerte golpe en el centro que inicia la penetración en líneas enemigas. Nótese cómo ahora el peón de C5 bloquea la actividad de las piezas negras. E por D5. Las negras abren deliberadamente la columna E, y es que no parece haber algo mejor. Por ejemplo, si E5, entonces las blancas golpearían fuertemente sobre el flanco de dama con A4. Si alfil D6, las blancas nuevamente golpean con A4. Y si C4, entonces las blancas cambian en B5, luego en E6, y ahora la muy fuerte torre F de 1, con lo cual la posición de las negras se resquebrajaría por las múltiples amenazas, como un posible ataque a la descubierta de la torre de D1 sobre la dama negra, el aprovechamiento de la clavada del caballo de F6, el alfil de D6 que se encuentra indefenso, la invasión de la torre de dama sobre la casilla A7, el avance del peón de E4 a E5 con ataque doble sobre el alfil y el caballo, y además abriendo la diagonal para la invasión de la dama sobre la casilla G6 con jaque, etc. Y ahora E5. Con la ventaja en el desarrollo, las blancas deben conducir la ofensiva con rapidez y sin dar ninguna chance de reacción al oponente. G5, única para no perder pieza. Alfil G3. Buena jugada. Si las blancas caen en la tentación de capturar en F6, entonces G por H4, torre F1 parece muy peligroso por las amenazas en la columna E, pero entonces dama por F6, con lo que el rey negro ganaría la casilla D8, y luego se refugiaría en el flanco de dama, vía C7, B8, etc. Si ahora el caballo se retira a H5, E6 acaba con la lucha. Pues si F por E6, dama G6 jaque, ganando una pieza. Si caballo por G3, la captura en D7 con jaque. Y si rey por D7, caballo E5 jaque, las blancas quedarían con una pieza más y un ataque imparable por la acción de las piezas pesadas por la columna F y por la acción del alfil y la dama por la diagonal H3-C8. Si dama D7, H por G3, otra vez con una pieza más para las blancas, y aunque las negras intenten llevar su rey a un lugar seguro con alfil G7, las blancas jugarían alfil D3, abriendo la columna E y amenazando ganar la calidad con alfil F5, dama C7, torre a E1 jaque, rey F8, alfil F5 con gran ventaja para las blancas a causa de la mala posición del rey negro y por el hecho de que la torre de H8 no participa del juego. Caballo E4 jugaron las negras. Caballo por E4, D por E4, caballo D2. Mamediarov retira el caballo y ahora se alista para capturar en E4. Quizá en esta posición las negras ya estén perdidas, pues si alfil G7, caballo por E4, enroque, caballo D6, atacando al alfil y a la torre, torre C7, torre a D1, con peligrosas amenazas de ataque a la descubierta por la columna D,
y la amenaza de dama F5 seguido de alfil D3, buscando la casilla H7. Las negras no tendrían defensa en este caso. Alfil por E4, dama por E4, enroque, alfil D3, conduciría al mismo desenlace. La posición blanca sería prácticamente ganadora. H5. Giri intenta poner la torre de H8 en juego vía H6, al tiempo que también está amenazando H4, atrapando al alfil. Por desgracia, para el campeón holandés, las blancas llegan primero con su ataque. Caballo por E4. Si ahora las negras juegan H4, entonces las blancas demuelen la posición con E6. Y si H por G3, E por D7, jaque. Y si rey por D7, torre D1 ganando a la dama. Si dama por D7, caballo F6, ganando a las blancas igualmente la dama. Si alfil por E4, dama por E4 y tras H por G3, E por D7, jaque doble. Rey por D7, torre D1, las blancas ganan. Y si F por E6, caballo D6, jaque, alfil por D6, dama G6, rey E7, dama G7, rey E8 única, dama por H8 con victoria indiscutible de las blancas. Las negras jugaron torre H6, torre a D1, llevando una pieza más al ataque y amenazando caballo F6, alfil E7, cubriendo F6, y ahora un excelente golpe táctico que remata la partida. Alfil por H5. Las negras ya no tienen salvación. Torre por H5, E6. Y las negras abandonaron, pues si F por E6, caballo D6 jaque, rey F8, dama G6. Y contra la amenaza de mate en F7, las negras no tienen nada bueno. Ha sido una mala partida para Giri, quien nunca llegó a sintonizarse con el espíritu de la apertura, y un impresionante triunfo para Mamedyarov, que nuevamente demostró su categoría de jugador de clase mundial. Comentó para ustedes Robert Cuadros. Hasta luego.